En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el texto en 1 Juan 3:2. La realidad acerca de nosotros, y especialmente la realidad acerca de nuestro futuro, que es la gloria, no es palpable todavía, no se ha manifestado todavía. Lo que el mundo puede ver al contemplarnos a nosotros no revela la realidad de lo que hemos de ser. Esta realidad se ve solamente con los ojos de la fe. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, en los versículos 3 y 4, menciona esto mismo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida, no se ha manifestado. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El mundo, al vernos a nosotros, no ve la vida que nosotros tenemos, porque la vida que nosotros tenemos es Cristo, está con Cristo, y no se ha manifestado la gloria todavía que nosotros hemos de recibir y hemos de ser en realidad en Cristo Jesús. Nuevamente, solamente con los ojos de la fe es que esto se ve. No sabemos aún nosotros. El Nuevo Testamento sí nos revela algunas verdades acerca de nuestra condición gloriosa, eterna, pero hay mucho que nosotros no podemos conocer todavía. Lo que sí nos revela, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 42 y 43, 44 y luego 53, 54, son los siguientes puntos. Seremos incorruptibles. Bueno, leamos el texto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Este cambio de corrupción a incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cambio de deshonra a gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, poderoso. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Seremos espirituales, tendremos un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Luego en los versículos 53 y 54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ya notado, y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos también inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que la Biblia nos revela esto acerca de lo que hemos de ser. Seremos incorruptibles, gloriosos, poderosos, espirituales e inmortales. Pero hay mucho que no entendemos. Sabiendo esto todavía no entendemos y no sabemos muchas cosas específicas acerca de cómo seremos. Y ciertamente no se ha manifestado. No se ha dado a conocer en general al mundo para que el mundo lo pueda palpar, o aún nosotros podamos palparlo. Pero cuando Él se manifieste, en ese momento, estas bendiciones se harán realidad para nosotros cuando Él se manifieste, o sea, en el día final. Nosotros en aquel tiempo seremos semejantes a Él, dice el texto. Juan no habla de incorruptibles y gloriosos y poderosos y espirituales e inmortales. Él se limita a una verdad fundamental que para él es adecuado para el punto de argumento que él está presentando. Y esta verdad fundamental acerca de la gloria que será nuestra es sencillamente que seremos semejantes a Él. Aunque no tengamos todos los detalles, saber que seremos semejantes a nuestro Salvador
es algo que a nosotros nos basta. Es suficiente saber esto, saber que nosotros seremos como Él es en toda su gloria, en su honor que Él ha recibido, en la gloria que es suya, en las bendiciones, en la vida que Él tiene. Nosotros seremos, según la Biblia, Romanos 8:29, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este es el plan eterno de Dios. Que nosotros seamos, como dice en Romanos 8:17, coherederos con Cristo de la gloria. La gloria que Cristo heredó, que Él recibió al ser resucitado y al ascender a la diestra de Dios, esa misma gloria es la que nos espera a nosotros. Seremos vivificados en la resurrección de la misma manera, exactamente como lo fue Jesucristo en su resurrección. Note conmigo dos textos que así lo declaran. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios es el mismo que levantó de los muertos a Jesucristo, y nos resucitará también a nosotros, que vivificó su cuerpo, y vivificará nuestro cuerpo por el mismo Espíritu. También 1 Corintios 15, en los textos que tal vez hemos leído anteriormente, pero que son muy importantes, en los versículos 22 y 23 declara: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Él es primicias de lo que nosotros somos, aquello que sigue, semejantes a Él, porque traeremos su imagen. 1 Corintios 15, 49, traeremos la imagen del celestial que es Jesucristo. El apóstol Pablo tal vez lo dice más directamente en Filipenses 3:21, cuando él habla de que nuestro cuerpo será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Increíble, pero esto es lo que está en nuestro porvenir. Esto es lo que está en el futuro seguro del cristiano, de los hijos de Dios. Seremos semejantes a Él. Y entonces le veremos tal como Él es. Lo que Juan y los otros apóstoles vieron cuando les apareció después de la resurrección de Jesucristo, obviamente, aunque glorioso, no fue toda la gloria del Señor. Porque Juan dice que le veremos tal como Él es, indicando que Juan mismo no le ha visto todavía tal como Él es. Sin duda, porque los ojos humanos no pueden captar toda la gloria, no pueden ver en todo su fulgor la gloria que es el Hijo de Dios. Las descripciones que tenemos de Él en los símbolos del Apocalipsis claramente no nos pueden revelar exactamente cómo Él es. Nos describen a Cristo, pero son símbolos que no nos revelan exactamente los detalles de cómo es Él. Le veremos, sin embargo, le veremos tal como Él es, y maravilla de maravillas, seremos semejantes a Él, en esa gloria maravillosa que Él tiene. Luego, en base a este hecho, en base a declarar y presentarnos esta esperanza maravillosa, el apóstol Juan declara en el versículo 3 de 1 Juan 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza específica que Él menciona aquí es la de ser semejantes a Él. Todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de ser semejantes a Cristo. Esta esperanza, dice Juan, afecta nuestra conducta, afecta nuestra manera de vivir. Esta esperanza
nos da la motivación que necesitamos para rehusar las tentaciones de este mundo y purificarnos para el servicio de Dios. Si nosotros tenemos esta esperanza en Él, nos purificamos a nosotros mismos. Es un proceso continuo, la purificación del cristiano. Se purifica, es tiempo presente. No es una mente que logramos, ya estoy purificado. Algo que logramos y dejamos en el pasado. Es un proceso, es el mismo proceso que el apóstol Pablo describe en 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 1 en cuanto a perfeccionar la santidad. Y es algo que dura toda la vida del cristiano. Aquel que tiene esta esperanza en Él. Significa, esta esperanza la tenemos puesta en Él, descansando sobre Él literalmente. Cristo mismo y nuestra relación con Dios por medio de Él es el fundamento seguro de la esperanza que tenemos. Esperamos y esta esperanza depende de Él, está puesta en Él. Él es el fundamento. Es como si la esperanza fuera un edificio y el fundamento del edificio es Jesucristo. Y nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Es por Él que nosotros tenemos esta relación con Dios y por Él, por causa de Él, que nosotros tenemos esta esperanza puesta, descansando sobre Él. Esto nos motiva, esto nos mueve. El grado de esta purificación que Él menciona es increíble, casi dice así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que piensa ser semejante a Cristo al verlo tal como Él es, debe buscar también una pureza en su vida semejante a la pureza perfecta de la vida del Salvador. Ahora entendamos algo aquí, porque es muy importante y no queremos resultar con lo opuesto del propósito del apóstol Juan, o sea, el desánimo. Es cierto que ningún ser humano será perfecto en su vida como lo fue Jesucristo en la suya. En 1 Juan 1, 8 y el 10 ya nos ha aclarado que no debemos decir que no tenemos pecado o que no hemos pecado. No obstante, estar satisfecho con menos que la perfección no es aceptable tampoco. Debo buscar, debe ser mi meta, acercarme, aproximarme lo más posible a la pureza de Jesucristo. Ser lo más semejante a Él que pueda. Pero entendiendo que la pureza perfecta nuestra depende de la gracia de Dios, depende de la sangre de Jesucristo que nos limpia perfectamente, como estudiamos en el capítulo 1, en el versículo 7, andando en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9 del mismo capítulo, si confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, nos deja limpios, nítidos, puros, así como Cristo es puro. Así que se trata del esfuerzo nuestro de vivir una vida santa, pura, como Jesucristo, y de la gracia de Dios que nuestras fallas nos limpia y nos hace tan limpio, tan puro como lo es Jesucristo, por medio de la sangre del Señor. Dice el texto, todo aquel que tiene esta esperanza, no hay excepción, no excluye a ninguno. Es una verdad absoluta, una verdad universal. No hay persona alguna que en realidad tenga la esperanza que Juan describe aquí, puesta en el Señor, que no practique la purificación de su vida.
Esto significa que si nosotros como predicadores de la palabra de Dios deseamos motivar a nuestros hermanos a purificarse más, lo primero que debemos enfatizar es la gloria de la esperanza que tenemos. Para que esto haga que ellos vean la importancia de esta esperanza y tengan el deseo de lograr esta esperanza, esta meta que Dios nos ha fijado, y luego debemos ayudarles a poner esta esperanza en el Señor. Cuando hacemos esto, el resultado garantizado, según este texto, es que este cristiano va a purificar su vida. Esto no es un mandamiento, es una promesa, es una declaración de un hecho. La persona, el cristiano, que tiene esta esperanza, que ha comprendido lo que es ser semejante a Cristo, que esta es la promesa de Dios. Ese cristiano que tiene esta esperanza y la tiene puesta en el Señor, se va a purificar a sí mismo. Lo va a hacer, así como Cristo es puro. Va a ser como Él porque quiere ser como Él. Va a ser como Él ahora porque desea recibir la bendición de ser hecho como Él en el futuro, en la gloria. Otro punto menor aquí, antes de seguir en los siguientes versículos, es que aquí en el capítulo 3 y el versículo 3, la frase es, se purifica a sí mismo. Es igual, en muchos sentidos, a la frase en 2:29, hace justicia. Si sabemos que Dios es justo y hemos nacido de Dios, vamos a hacer justicia. Si tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, también vamos a purificarnos. Son frases paralelas. Luego, en los versículos 4 al 10, da énfasis al hecho que los hijos de Dios no practican el pecado. Fíjese bien, no practican el pecado. Creo que leeremos los versículos 4 al 10 en forma completa. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En estos versículos presenta la misma verdad desde el punto de vista negativo. O sea que lo que hemos visto en los primeros versículos de este capítulo es una declaración positiva. Aquellos que conocen a Dios, aquellos que son hijos de Dios, practican la justicia. Aquellos que son hijos de Dios se purifican a sí mismos. Pero aquí nos habla de lo negativo, de lo que los hijos de Dios no hacen. En 3, 4 al 10 aprendemos que los hijos de Dios no practican el pecado. Positivo, practican la justicia. Positivo, se purifican. Negativo, no practican el pecado. Esto es en cuanto a la conducta de los hijos de Dios. Esto es lo que nos está presentando. Aunque es cierto, hermanos, que un solo pecado separa al ser humano del Creador. Esto es lo que enseña la Biblia. Y lo hace culpable de toda la ley, según Santiago 2:10. Lo hace digno de muerte eterna, la paga del pecado, no de los pecados, sino del pecado singular, es la muerte. Pero en este contexto, el apóstol Juan se dirige a cristianos que ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios.
Romanos 6:14 dice que nosotros ya no estamos bajo ley, sino bajo la gracia cuando entramos en Cristo. Hemos sido bautizados en Él. Ya no estamos en pecado, sino en Cristo. Ya no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Así que un solo pecado sí separa al ser humano del Creador, pero un solo pecado no separa al cristiano que anda en luz del Creador. Aunque es cierto que el cristiano no debe cometer ningún pecado, Juan dice en 1 Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Punto. Para que no pequéis. Ni uno. Esta sería la meta. Eso es lo que debemos hacer. Pero en este párrafo no se trata de sencillamente cometer un solo pecado en determinado momento, sino de practicar el pecado, de hacerlo una y otra vez, de no es hacer el esfuerzo por dejar el pecado, sino de rendirse al pecado. En la frase en el versículo 4, todo aquel que comete pecado. La palabra comete es del griego poion, que es un participio del tiempo presente. Y el tiempo presente del participio en el griego, por lo general, indica acción que continúa. En este contexto, definitivamente indica acción que continúa. Y por esta razón, la Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce todo el que practica el pecado, no todo aquel que comete pecado, sino todo el que practica el pecado. Por la misma razón, aún la versión de 1960 traduce el verbo griego en tiempo presente en el versículo 8 aquí, el que practica el pecado. Y en el versículo 9, no practica el pecado. Lo mismo puede decirse de no peca en el capítulo 3 y el versículo 6, y de no puede pecar en el versículo 9. A propósito, la Nueva Versión Internacional en 3:6 dice, ninguno que viva en él continúa pecando. Ninguno que continúe entregado al pecado le ha visto ni le ha conocido a él. Y en el versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios continuará pecando. Esta versión aclara este punto acerca del tiempo presente. Yo entiendo que todo esto es técnico, tiene que ver con el griego y el tiempo de los verbos y todo esto. Y no estoy diciendo que tenemos que saber el griego para entender la Biblia. Pero sí a veces nos ayuda a tomar en cuenta más el contexto de lo que estamos estudiando. Y por eso le quiero animar a recordar que aquí mismo, en esta misma epístola, 1 Juan, el apóstol Juan ya nos enseñó que ningún cristiano debe decir que no ha pecado. Que ningún cristiano debe decir que no tenga culpa de pecado. 1 Juan 1, 8 y 10. Por tanto, sería contradicción de lo que Juan mismo acaba de enseñarnos en el capítulo 1 si ahora dijera que el cristiano verdadero nunca comete ningún pecado. Pero no hay contradicción, porque en el contexto de 1 Juan 3, 6 se trata de no practicar el pecado. Así como dice, aún en el texto de la versión de 60, en el versículo 8, el que practica el pecado. Y en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya no dice no peca de ninguna manera, nunca comete pecado. Esto es paralelo a lo que estudiamos en el capítulo 1, cuando hablamos y estudiamos acerca de andar en luz, 1 Juan 1, 7. En 1 Juan 1, 8 y 10 se trata de cometer pecado, no de andar en el pecado. Y esto lo estudiamos ampliamente ya en el capítulo 1. Pero una cosa es andar en el pecado, otra cosa es cometer pecado. Cometer pecado, todo cristiano lo hace. Y la solución es confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es parte de andar en luz. Eso es parte de no practicar el pecado. Confesarlo, arrepentirnos, pedir
perdón y ayuda de Dios para no seguirlo practicando, cometiendo. Pero andar en luz, bueno, esto incluye cometer pecados, porque de otra manera, ¿de qué pecado nos limpia la sangre de Jesucristo? Dice el texto en el versículo 7 de 1 Juan 1, que la sangre de Jesucristo limpia de pecado a los que andamos en luz. Entonces, obviamente, cometemos pecados aún andando en luz, pero no practicamos el pecado. Bueno, creo que eso es suficiente. Cuando el cristiano practica el pecado, se opone a la ley de Dios, infringe la ley de Dios. Así declara el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiere que comprendamos la gravedad del pecado. La palabra traducida pecar en el Nuevo Testamento literalmente significa errar el blanco, no acertar. Esto puede ser un accidente, errar el blanco. Puede ser que apuntamos al blanco, pero no dimos en el blanco exactamente. No acertamos. En nuestra vida intentamos hacer el bien, pero no lo hicimos. Pero aquí no se trata de esto. En este texto el Espíritu Santo nos revela que el pecado es mucho más grave que una sencilla equivocación. Es infracción de la ley. Es rebeldía contra la ley divina. El pecador es un rebelde. O sea, el cristiano que practica el pecado es un hijo rebelde, un hijo que no se sujeta a lo que su padre ordena, no se sujeta a la voluntad de Dios. Nosotros debemos poder entender la diferencia entre cometer un error, errar el blanco, un hijo que falla en algo y un hijo que se rebela, que no me estoy sujetando a lo que tú me dices. Y esta es la diferencia entre el cristiano que comete pecado y el cristiano que practica el pecado. Los verdaderos hijos de Dios no practican el pecado porque ellos se sujetan a su Padre en amor, desean cumplir con la voluntad de su Padre. No nos confundamos, hermanos, porque si lo hacemos vamos a eliminar toda confianza, toda seguridad de nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Dios. Y Dios nos está enseñando esto aquí por medio del apóstol Juan, porque desea que tengamos confianza, que tengamos seguridad, que sepamos que tenemos vida eterna, que tenemos comunión con Dios, que estamos con Él y estaremos con Él en gloria. Eso es lo que Dios desea. Así que lo que está enseñando aquí es que quiere que entendamos que los hijos de Dios no pueden sencillamente decir, bueno, la gracia de Dios nos cubre, podemos hacer lo que queremos. Ya somos hijos de Dios perdonados por la sangre de Jesucristo, viviremos como deseamos. Eso no es posible. Los verdaderos hijos de Dios esto no lo hacen. No lo hacen. Porque entendemos que hacer esto es rebeldía contra Dios, es infracción de la ley divina y trae consecuencias. No dice que el pecado solamente se manifiesta a veces como rebeldía, sino que tal es su naturaleza. El pecado es infracción de la ley. Literalmente, sin ley, anomía. Por tanto, aquel que enseña que no es esencial que el cristiano evite el pecado, no ha tomado en cuenta la realidad de la naturaleza del pecado. Pecar es un delito, es una violación de la ley divina. Y cuando el verdadero Hijo de Dios se da cuenta que ha violado la ley divina, que ha cometido un delito, se compunge de corazón, se arrepiente, se dobla delante de su Padre la rodilla y le pide perdón, confiesa su pecado, confiesa su delito, y por la sangre de Jesucristo permanece en limpieza delante de Dios. Cuando el cristiano practica el pecado, no solamente se opone a la ley de Dios, también se opone al propósito de la vida y la muerte de Jesucristo.
porque Él apareció para quitar nuestros pecados. 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Como dice en el versículo 8, Él apareció para deshacer las obras del diablo. Apareció es la misma palabra traducida manifestar en el capítulo 1 y el versículo 2 y que estudiamos en detalle en 2:28. Significa hacer algo o alguien visible, darlo a conocer claramente. El Verbo de Dios apareció cuando se hizo carne en el pesebre en Belén y durante toda su vida en este mundo hasta su muerte en la cruz. Y lo hizo para quitar nuestros pecados. Y esto lo logró quitar nuestros pecados por medio del sacrificio de su propia vida como Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y así como estos varios versículos que puede ver en el estudio impreso que reafirman esta verdad que todos ya creemos.